Señor, este hermano, que tú, Señor, pongas tu mano de bendición sobre su vida y que, Señor, obres conforme a la fe del que escribió esta petición, que así sea. En el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible, Señor. Todo lo que tú haces es perfecto y creemos que en este tiempo también, así como obraste en el pasado, puedes hacerlo hoy en este tiempo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice tu palabra. Y así como obraste, Señor, cuando estuviste aquí entre nosotros, entre la humanidad, hoy también puedes obrarlo de la misma manera, Señor. Por eso oramos con fe y pedimos en el nombre de Cristo que esta petición sea, Señor, contestada en el nombre de Jesús. Oramos por la palabra, oramos por este tiempo de palabra. Señor, que caiga tu rocío en este lugar, que tu rocío caiga sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, Señor. Así como decía el amado, está mi cabeza empapada de rocío. Queremos estar con ese rocío sobre nosotros, que nos dé un justo juicio, Señor, que nos haga pensar conforme a los pensamientos del cielo y no los humanos. Señor, ayúdanos que en este tiempo en el cual vivimos necesitamos esa administración de tu palabra en nuestro ser integral. Señor, pedimos que este no sea un tiempo, Señor, en vano, sino que tu palabra no regrese vacía y que pueda hacer la obra en nosotros por la cual fue enviada. En el nombre de Jesús nos disponemos todos como iglesia. Ahí abra sus labios, usted dígale: aquí está mi corazón, Señor, me dispongo a recibir tu palabra, me dispongo, Señor, a ser transformado por tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú obres en mi vida por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entrar, hermano, en un tiempo de meditación. He estado analizando algunas cosas que sin duda vamos a necesitar bastante tiempo, y ahí nos vamos a apoyar de los discipulados también para poderlas explicar mejor y con más tiempo. Pero entre todo, hermano, es que hay una demanda bien clara, hay una demanda bien, pero bien palpable, hermano, bien visible. Mire, no necesitamos revelación pues para saber eso. No necesitamos estar en otra dimensión para poder entender esto, hermano, que el Señor quiere que sus hijos le sirvan. Eso, Dios santo, el cristiano que no ha logrado entender eso, hermano, yo creo que por algo ha de ser, tal vez por alguna atadura que hay, por alguna mala experiencia que tuvo, qué sé yo, algo tiene que ser, pero yo creo que hay una demanda de Dios, hermano, bien clara, y es sírveme. Y hace poco estuvimos hablando de las cosas que suceden y lo llevamos al área de niños, ese tema para enseñarles a los niños allá, hermano. Un hijo que sirve, un hijo que sirve, un hijo que sirve. Hay una diferencia a un hijo que sirve. Hay hijos que no sirven, pero hay un hijo que sirve. Y ahí sacamos la parábola, por ejemplo, del hijo pródigo, como esos dos hijos, al final, hermano, el hijo menor como que no servía y se fue de la casa, pero regresó como siervo, regresó con un corazón de siervo. Entonces, un hijo que sirve. Y fíjese que leyendo ahí la palabra un poquito, entremos a ver algunos versículos que tengo acá. Fíjese que dice el Señor ahí en Éxodo capítulo 4:22, está hablando el Señor. Recuerda que esa es la experiencia que tuvo Moisés en la zarza, hermano. Usted la puede leer desde Éxodo capítulo 3. Se narra esa historia donde Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y que de repente ahí se le aparece una visión. Él ve una zarza que ardía, pero esa zarza no se consumía. Ahí el Señor le empieza a hablar y le empieza a decir: Moisés, tienes que ir a Egipto de nuevo, tienes que irte para allá, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Y ahí le dijo muchas cosas, pero mire, cuando se llega al 4:22, todavía está en esa experiencia.
lo que platicó Moisés con el Señor ahí es importante que lo revisemos, hermano, porque fue una sola experiencia. Solo que aquí es en el capítulo 4 ya, pero es la misma experiencia. Ahí está Moisés junto a esa zarza hablando con el Señor. Entonces le dice, mira, le dirás a Faraón, así dice el Señor. Pero mire qué linda esta frase: Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. Es mi primogénito. Y mire qué cosas, hermano. Recuerde que cómo peleó Jacob esa primogenitura. Recuerde, vámonos al más atrás del tiempo y usted lee cómo Jacob peleó esa primogenitura. Aquí estaríamos leyendo: Esaú es mi hijo, Esaú es mi primogénito, pero el plan estaba para con Jacob, que se convirtió luego en Israel. Entonces el Señor le dice a Moisés: mira, Israel es mi hijo, él es mi hijo, es mi primogénito. Y entonces dice: y te he dicho, deja ir a mi hijo. Qué impresionante esto. Pero mire, hermano, ¿para qué? ¿Para qué? Para que me sirva. Es que esto nos tiene que caer a nosotros bien, hermano, pero bien, entender bien esto, que el Señor nos explique solo esto, hermano. Y por eso ya tenemos varios martes de estar hablando del servicio, la importancia del servicio al Señor, de darle un servicio de excelencia al Señor, de darle un servicio, hermano, de calidad al Señor. Pero mire, es que el corazón de Dios como que demanda esto, hermano, demanda: deja ir a mi hijo para que me sirva. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Todo hijo de Dios debería estar sirviéndole. Todo hijo de Dios, hermano, debería estar sirviéndole. Deberíamos de estar sirviendo, activos en el Señor. Entonces, esto no está hablando nadie más, sino que de la boca de Dios está saliendo esta instrucción para Faraón. Solo que ahora se la está diciendo el Señor a Moisés, pero esta instrucción es directa para Faraón: deja ir a mi hijo para que me sirva. Y luego dice: pero te has negado a dejarlo ir. Yo entendí hoy, hermano, que Faraón había recibido esa demanda desde antes que llegara Moisés. Porque aquí Moisés no se ha ido todavía. Aquí Moisés no ha emprendido el viaje ante Faraón todavía. Sin embargo, la palabra nos deja ver que Faraón ya había recibido esa instrucción. Porque ahí dice: te he dicho. O sea, mire pues, el Señor le está hablando a Moisés. Está ahí Moisés: mira, Moisés, vas a ir donde Faraón y le dirás esto. Le dirás esto: te he dicho, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Quiere decir que no sé de qué manera el Señor le había hablado a Faraón antes de que Moisés llegara con ese mensaje. No sé cuántas veces, quizás por medio de sueños, quizás por medio de ángeles, quizás por medio de algún otro siervo. No está registrado en la Biblia, pero ese versículo hoy lo estaba analizando bien. Entonces yo entendí. Entonces no fue la primera vez que de la boca de Moisés se escuchó esa demanda a Faraón. Ya la había recibido. Y entonces, hermano, aquí hay que ver cuán terco fue Faraón para dejar ir al pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Faraón que dejara ir al pueblo para que le sirva? Entonces, hermano, aquí hay que ir entendiendo algunas cosas. El que no está libre de Egipto no puede servir también, aunque sea hijo. Ya vamos a ir viendo algunas cosas, que ese es el tema de esta noche. ¿Qué nos amarra para no servir al Señor? ¿Qué nos impide darle un buen servicio al Señor? Entonces, hay una exigencia de Dios: deja ir a mi hijo. Es decir, mi hijo no puede servirme en Egipto. Hermano, es necesario salir de Egipto para servir a Dios. ¿Y qué es Egipto? Es el mundo. Es la esclavitud del pecado. Egipto es la esclavitud del pecado. Hermano, nadie puede servir a dos señores. Es decir, nadie puede ser esclavo de dos señores. Nadie. Entonces es necesario que nos liberen de Egipto, de las cadenas del pecado, hermano, para que nosotros sirvamos al Señor. Ya vamos a ver algunas cositas, pero yo quiero introducir el tema un poquito. Mire, deja ir a mi hijo. Y esa instrucción, entonces, de ahí se va Moisés a Egipto.
hermano, como Dios le dijo, y es impresionante. Quiero antes de decirle lo demás, quiero decirle que ahí estaba el pueblo esclavizado, pero cuando Isaac bendijo a Jacob, hermano, tenemos que saber, a veces nos perdemos un poquitito cuando el Señor habla de Israel, cuando habla de Jacob, nos tendemos a hacernos una imagen en la mente que Israel es uno y Jacob es otro. Pero es bueno saber, entender que cuando la Biblia habla de Israel, está hablando de Jacob, solo que le cambiaron el nombre. En aquella experiencia con el ángel que tuvo y peleó toda la noche, ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel. Israel es la familia de Jacob. Israel es los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando Isaac va a bendecir a Jacob, él lo bendice con esta bendición: sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Es decir, hermano, solo eso le quisiera leer porque eso es el tema. Es decir, que en este momento que estamos leyendo aquí, cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera a liberar al pueblo, no, esa palabra no estaba cumplida porque estaba sometido por Egipto. El pueblo de Israel estaba gobernado por Egipto. El pueblo de Israel estaba subyugado por Egipto. Entonces esta palabra que había sido declarada sobre él, hermano, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sírvante pueblos. Ese pueblo lo tenían, hermano, lo tenían sometido a servidumbre. Entonces yo creo, hermano, que mire, aquí en esto, lo que quiero explicar con este versículo es que a veces como pueblo del Señor hay promesas que son para nosotros. Mire, hay posiciones que son para nosotros, pero la realidad es otra. Hay declaraciones que el Señor ha hecho para nosotros, pero la realidad es otra. ¿Y cuántas hay así, hermano? ¿Cuántas hay? No serás cola, sino que serás cabeza. Pero esa es la promesa de Dios. Pero ¿cuál es la realidad del pueblo del Señor? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le ponen sal al mundo. Ustedes son los que le ponen sal a la tierra. Esa es la iglesia. Pero ¿cuál es la realidad hoy? Y así hay un sinnúmero de declaraciones que es para nosotros, pero de repente la realidad es otra. Entonces a Jacob, cuando él peleó la primogenitura, porque estamos hablando del primogénito, ya lo leímos ahí, él es mi hijo, él es mi primogénito, sí, pero ¿cómo está ese primogénito hoy? ¿Cómo está en el tiempo que lo estamos leyendo? ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Estaba subyugado, hermano. Mire, tenía una servidumbre horrible, horrenda, hermano. Entonces, ¿dónde había quedado esta palabra? ¿Dónde había quedado esa bendición que ha sido declarada sobre él? Cuando le dijo su padre: mira, Jacob, a ti te van a servir los pueblos, ante ti se van a postrar naciones. Pero ahora no estaba así. Entonces necesitaba una liberación de Dios, que esta palabra, hermano, no se fuera a quedar así nomás. Entonces es por eso que el Señor envía a Moisés y lo envía con este mensaje: mire, deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y la última vez que aparece es en el 10:3, cuando dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermano, el mensaje era uno. El mensaje era uno. Qué impresionante que en ese periodo, cuando Moisés hizo todos esos milagros por medio de la vara, por medio del poder de Dios, claro que sí, hermano, pero quien maniobró todas esas plagas, quien las hizo descender, fue Moisés con su vara. Pero es impresionante que del capítulo 5 al capítulo 10 de Éxodo, mire, del capítulo 5 al capítulo 10 de Éxodo se repite 7 veces esa frase: deja ir
a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Entonces hay una demanda de Dios para su pueblo, hermano. Hay una demanda de Dios para nosotros. Yo quiero que la veamos, ahí está claro, ahí está la palabra. No estoy inventando nada, hermano. No estoy tampoco queriendo hacer algo que va contra la palabra. Yo no, al contrario, quiero mostrarle que el corazón de Dios, hermano, el corazón de Dios es que nosotros, sus hijos, le sirvamos. El corazón de Dios es que nosotros, sus hijos, le sirvamos. Hermano, es que el que sirve al Señor como debe de servirle, claro que a veces hay un servicio que no, ya lo hemos estado hablando, pero servir al Señor, hermano, con ese deleite, con ese gozo, con esa pasión, con esa alegría, servir al Señor, hermano, realmente es una bendición. Realmente el que le sirve al Señor siempre, hermano, en medio de las luchas, pero el que le sirve al Señor de corazón, va a haber victoria, hermano. Ahí el Señor está manifestándose en medio del pueblo que le sirve, en medio del pueblo que le sirve. Entonces yo quiero que note ahí en esta parte del mensaje es, ¿cuántas veces se repite esa frasecita? Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo, que al final podríamos decir esto, mire, al final podríamos decir esto, deja ir a mi hijo. Deja ir a mi hijo, porque dice, Israel es mi hijo, el pueblo es mi hijo. Entonces es como que el Señor estuviera diciendo, hey, deja ir a mi hijo, porque mi hijo me tiene que servir. Y para que me sirva, él tiene que salir de aquí. No voy a permitir que mi hijo pretenda servirme estando en Egipto. No se puede, hay que salir de Egipto. Entonces, hermano, quiero que avancemos un poquito y veamos esto, cómo el Señor, ya una vez que sacó al pueblo de Israel, le decía esto, mire, le decía esto ya cuando están en el desierto. Esto es cuando ya han salido. Entonces dice que acuérdate que fuiste esclavo. Eso es, hermano, siervo, fuiste siervo en la tierra de Egipto. Nadie puede servir a dos señores. Hay que salir de Egipto hay que ser liberados de Egipto para poder tener un nuevo amo, que es el Señor. Dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Ya está afuera. Y ahí le están diciendo, mira, el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Lo que quiero que miremos hoy, hermano, es que aquello que fue a hacer Moisés fructificó, tuvo éxito. Y el pueblo del Señor ahora ya está en el desierto. Pero en el desierto el Señor le sigue recordando, mira, tú fuiste esclavo. Como quien dice, mira, ¿cómo servías antes allá? ¿Cómo servías a Egipto? ¿A qué horas te levantabas a hacer adobes? ¿A qué horas te levantabas a recoger paja y todo eso para poderlo llevar a donde se hacían los adobes? Y en una tremenda servidumbre, ahí no había otra opción que hacer eso, porque si no los castigaban, hermano, y algunos hasta los mataban. Entonces ahora el Señor le recuerda, sí, pero ahora estás aquí en el desierto, sírveme. Entonces, hermano, a veces, mire, a veces el Señor nos deja a nosotros ver algunas cosas que realmente tenemos que entenderlas un poquito mejor. Y quiero que veamos, este es el tema. Voy a ponerlo aquí porque quiero dejar algo en la pizarra. Hay estorbos. Hermano, ¿cómo hay estorbos en el servicio? Yo quiero que usted juntamente conmigo veamos algunas cosas. Yo solo voy a dejar planteado este pensamiento y lo vamos a desarrollar en los discipulados y también algunos temas los vamos a ver aquí. Por eso la importancia de que usted busque un discipulado, hermano, para que podamos recibir todo esto, porque va a ser difícil que solo en un día a la semana lo estemos. Entonces, estorbos en el servicio. O en el servicio, aquí le vamos a quitar la S.
Mire, quiero volver a recapitular porque sí quiero dejar bien claro esto. Vaya, el Señor manda a Moisés con un mensaje bien claro. Para mí el mensaje es uno, hermano: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el mensaje. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, después de toda esa batalla que tuvo Moisés con Aarón y ahí todos aquellos que estaban ahí, el Señor los libera y los saca y los lleva al desierto. Es decir, ya están en el desierto, ya fueron libres de Egipto. ¿Qué les correspondía ahora? ¿Qué tenía que hacer el pueblo ahora que ya estaba en el desierto? ¿Ah? Pues servir. Es decir, tenían el terreno ya libre para desempeñar su servicio. Ya la esclavitud de Egipto, ya eso era historia. Una vez que el mar Rojo se abrió y ellos pasaron y después esas aguas se unieron otra vez y ahogaron a los egipcios, el Señor les dio libertad y hasta un himno cantaron ahí en Éxodo capítulo 15, está el himno que cantaron ellos. Entonces, ahora están en el desierto, hermano. Ahora están libres para que puedan servir al Señor. Pero empiezan a haber algunas dificultades para servir al Señor. Que esa es la que yo quiero que analicemos un poquito a partir de hoy. ¿Qué estorbos pueden darse ya nosotros que ya, porque no hay algún egipcio aquí, ¿verdad? Si no, hoy lo convertimos en el nombre del Señor. Hermanos, hemos sido liberados de Egipto, ¿verdad? Entonces, si ya fuimos libres de Egipto, ¿qué estamos esperando para servirle al Señor? Y si estamos sirviendo, porque podemos estar sirviendo, pero ¿por qué es tan estorbado nuestro servicio? ¿Por qué nuestro servicio no le agrada al Señor muchas veces? Porque ahora dejemos Egipto, dejemos que el Señor ya nos sacó de ahí, dejemos que ahora el Señor ya nos libertó, ya nos tiene aquí en la iglesia. Hermano, ahora hay que servirle al Señor, pero nos vamos a enfrentar con cosas que quieren marchitar nuestro servicio, o que nuestro servicio sea mediocre, que nuestro servicio no sea agradable al Señor. Entonces hay cosas que tenemos que analizarlas en el plano espiritual, porque ahí vamos a leer unos versículos, porque dice: todo lo que le sucedió a Israel fue para que nosotros aprendiéramos. Entonces yo quiero que veamos algunos estorbos. Mire este estorbo. Mire este estorbo. Ok, antes de leerle esto, quiero que llevemos un patrón. Y es: los versículos que vamos a leer están en el Nuevo Testamento y no están aplicados a Israel directamente, sino que están aplicados a la iglesia. Usted me podría decir dónde comenzó la iglesia. En el Pentecostés, en Hechos 2. Y ahorita vamos a leer Hechos 7. O sea, ahí la iglesia ya está. Lo que quiero que veamos, hermano, cómo la palabra del Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento no queda inválida, como dicen algunos, que ya no tendríamos que leer el Antiguo Testamento porque es el Antiguo Pacto. Ese es un error doctrinal. Todo lo que está toda escritura fue inspirada por Dios. Y dice, y es útil para enseñar, para redarguir y para otras cosas. Pero no podemos dejar el Antiguo Testamento a un lado, porque ahí agarramos alguna enseñanza, alguna sombra, hermano, que nos sirve para aplicarla hoy a nuestra vida. Entonces aquí está hablando Esteban. Aquí Esteban está predicando un mensajazo, hermano, que quedó por escrito. Y entre todo lo que dijo y que quedó escrito está, dice el verso 39: nuestros padres no quisieron serle obedientes. Está hablando de que el pueblo no quiso obedecer a Moisés, más bien le rechazaron. Pero mire esto, hermano: y en sus corazones se volvieron atrás a Egipto. Yo subrayé ahí: en sus corazones se volvieron atrás a Egipto. Es decir, no físicamente,
Esto que estamos leyendo ahorita, físicamente, ¿dónde estaba el pueblo? Físicamente, en el desierto. En el desierto. Es más, leamos, porque ahí yo, por cuestiones de espacio, yo solo coloco, hermano, un versículo, pero leamos aquí un poquito, vamos a ponerle aumento a esto. Si se apurara esta cosa, vamos a ponerle un poquito aquí de aumento. Y vamos a leer Hechos 7. El que estamos leyendo ahorita. Vamos a leerlo desde unos versículos anteriores. El 39 fue el que leímos. Pero leamos desde antes. Vamos a ver. Por ejemplo, si lo leemos desde, vamos a ver, sí, ahí está la historia de Moisés, como dice que cuando estaban hiriendo a su prójimo, él lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante? Lo rechazaron. Luego dice, al oír estas palabras, Moisés huyó. Ahí está donde se fue Moisés, a donde Jetro, estuvo 40 años donde Jetro, pero dice que ahí, y pasando 40 años, se le apareció un ángel. Esto es lo que leíamos allá en Éxodo 4, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ahí están muchas cosas, y ahí le dice algunas cosas. Este Moisés, dice el verso 35, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para gobernar, para ser gobernante y libertador, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios, señales en la tierra de Egipto. Recuerde, ahí ya salieron. Los sacó, ya están en el desierto. Dice que viendo las señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios le levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. Y ahí dice otras cosas. Dice, hermano, que el verso 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones regresaron a Egipto. Ya están en el desierto, pero en sus corazones regresaron a Egipto. En sus corazones regresaron a Egipto. No fue físicamente. Entonces sabe que uno de los estorbos, hermano, pero yo quiero que usted me capte hoy lo que el Señor quiere decirnos. Uno de los estorbos que no nos dejan dar un buen servicio al Señor es Egipto. Pero Egipto, hermano, cuando está en el corazón, vaya, pasémoslo aquí a nosotros. Hermano, nosotros podemos estar físicamente, podemos estar dentro de la iglesia. Físicamente podemos pertenecer al cuerpo de Cristo. O sea, ya estamos aquí, ya no andamos físicamente en el mundo, pues, sino que nos congregamos. Aquí estamos. Subámosle el volumen un poquito. Mira, podemos ya tener el uniforme de servicio. Ya estamos sirviendo al Señor aquí en la casa del Señor. Ya todos nos conocen como parte del pueblo de Dios. Ya todos nos conocen que el hermano sirve en tal equipo, el hermano sirve en el otro equipo, el hermano sirve en tal área. Entonces ya estamos aquí. Ya no estamos en Egipto. Ya el Señor nos sacó de Egipto físicamente. Ahora pertenecemos a la iglesia de Cristo. Pero de repente Egipto no ha salido de nuestro corazón. De repente hay cosas que están en nuestro corazón. Hay cosas de Egipto que están en nuestro corazón. Entonces, mire qué importante, hermano, qué importante es esto. El que permanece en mí y yo en él, este dará fruto. Qué importante, mire, en este punto es: podemos nosotros estar en Cristo, pero no Cristo en nosotros. Quien está en nosotros es Egipto.
Vaya pues, un poquito más gráfico. Va saliendo el pueblo de Israel, va saliendo, el mar se abre, ellos van saliendo de Egipto, pero sus corazones van llenos de Egipto. Sus corazones van pensando, hermano, a saber en cuántas cosas, cuántos años de estar aquí. Mira que ya conocíamos bien todo aquí, cómo nos estamos yendo de esta tierra que por años hemos estado. Egipto iba en el corazón de ellos. Se ahogaron los egipcios, sí, pero las costumbres de Egipto no se ahogaron de ellos. Entonces el pueblo salió de Egipto, entró al desierto, pero su corazón, hermano, iba ligado a Egipto. Entonces mira, cómo nosotros nos afecta eso en el servicio, cómo nuestro servicio al Señor se vuelve, hermano, así como, sí, pero es que, sí, voy a servir acá, pero es que, ¿cómo quisiera estar en otro lado? ¿Cómo quisiera estar allá? Es que sí, la iglesia no se va a ir de este lugar, ahí cuando pueda voy. Eso es, hermano, mire, eso es que hay algo de Egipto en nuestro corazón todavía, del cual no hemos sido libres. Hermano, yo de todo esto voy a hacer un tema. Por eso ahorita solo le voy a ir explicando así rapidito algunas cosas, pero vamos a ocupar un día para que miremos qué problema es que Egipto esté molestándonos aún cuando estamos en la iglesia. ¿Qué problema es, hermano, cuando aún nosotros ya siendo parte de la iglesia hay cuestiones de Egipto en nuestro corazón? Vamos a revisar eso. Pero para eso necesitamos por lo menos, hermano, por lo menos una enseñanza solo para ver cada uno de los puntos que vamos a ver aquí. Vamos a ocupar una enseñanza, un día. Hoy le voy a dejar planteado el tema, pero uno de los estorbos es que Egipto esté en el corazón. Que, hermano, que nosotros hayamos salido de Egipto, pero que Egipto no haya salido de nosotros. Sí, necesito tiempo. Entonces, yo le voy a dejar planteado hoy las enseñanzas de los próximos martes. Ahí el Señor nos va a ir guiando qué agarrar. Pero sí, este es un estorbo, hermano. Este es un estorbo. Los corazones de ellos estaban llenos de Egipto. Ellos ya habían salido de Egipto, pero su corazón estaba lleno de Egipto. Dice este otro, mire, este es otros temas que vamos a sacar de aquí. Leamos los primeros versículos de este. 1 Corintios 10. Es que es importante que veamos un poquito el contexto. 1 Corintios 10. Porque no quiero, dice el apóstol Pablo, que ignoréis, hermanos. Por eso, cosas que están en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo las está explicando a la iglesia, hermano, y que las está tomando del pueblo del Antiguo Testamento, como quien dice, miren, esto nos puede pasar ahora a nosotros. Y si hay algo bien claro, es este capítulo 10, hermano. Dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. Esto es impresionante, hermano. Todos pasaron por el mar, todos se bautizaron. En Moisés todos fueron bautizados en la nube. Mire, doctrina. Y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual. Es decir, hay discipulado. Todos bebieron la misma bebida espiritual, llenura del Espíritu. ¿Cómo un cristiano con todo esto, hermano, va a decir la palabra después? Mire lo que dice la palabra ahí después. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que les seguía, y la roca es Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Entonces, mire, yo tengo marcadito acá, a mí me gusta marcar lo que a mí me llama la atención, me gusta marcarlo. ¿Cuántas veces se repite todos ahí? 5 veces. Todos bajo la nube, todos pasaron el mar, todos bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos, todos, todos y todos y todos. Pero no de todos se agradó el Señor, sino que, sin embargo, Dios no se agradó. Yo quisiera leer ahí, Dios no se agradó de la minoría, pero mire lo que dice la Biblia: Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Otra versión les dice: pues quedaron postrados en el desierto, quedaron tendidos, dice esta versión, en el desierto. Entonces, dice el apóstol Pablo y lo empieza a aplicar a la iglesia: estas cosas, yo creo que aquí ya lo tengo en colorcitos, estas cosas, verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo, oiga, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, otro de los problemas que estorban de agradar a Dios, de que nuestro servicio sea agradable a Dios, hermano, es la codicia. Es la codicia. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Qué más dice ahí? No seáis pues idólatras. Entonces, otra de las cosas que estorba el servicio es la idolatría. Como le digo, de cada uno de estos vamos a hablar. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Este fue el caso del becerro de oro que hicieron. ¿Será que le puedes dar a la siguiente ya, desde ya? Porfa, para no estar moviendo hasta allá. El verso 8, si es posible o no es posible. Bueno, aquí le doy yo entonces. Dice: ni forniquemos. Todo esto se lo están diciendo a los corintios, hermano. Todo esto se lo están diciendo a la iglesia. Y lo están comparando con el pueblo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Otro problema puede ser la fornicación. Mire, esto no es en Egipto. Todo esto que estamos leyendo ahorita no es en Egipto. Esto es en medio de la asamblea. Entonces, hermano, esto es en medio de la iglesia, por decirlo así. Vamos a ver, fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ese es el caso de aquel hermano de Balaán cuando engañó ahí está. Ni murmuréis. Otro hermano. Entonces, la otra es murmuración. Mire cuántos problemas pueden haber. Mire, hermano, cuánta situación puede estar estorbando nuestro servicio al Señor. Que Egipto no haya salido de nuestro corazón, que siempre haya una ligadura del mundo en nosotros, que haya codicia, idolatría. Hay que explicar todo esto, hermano. Fornicación, murmuración. Y dice, creo que antes de ese, no puse uno de Hebreos, porque se pasó. Sí, es que hay ese antes creo yo que hay otro de. Espérame. No, ahí te fuiste a saber para dónde, papito. Espérame. Aquí está idolatría, ya la tenemos. Fornicación, ya la tenemos. Mire. Si quieres aquí lo voy a manejar. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Todos estos casos tenemos que revisarlo, hermano. ¿Qué es provocar al Señor? Pues otras versiones lo ponen como no tentar al Señor. Entonces, provocar.
vamos a ponerle aquí provocación. Y otras versiones ponen como no tentar al Señor, lo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba enseñando a orar, hermano, que el Señor no puede ser tentado. Dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por la serpiente. Entonces todo lo que nos están dando aquí es cómo debe de ser nuestro servicio, de qué debemos de cuidarnos, porque todas estas cosas no pasaron en Egipto, hermano, es decir, en el Egipto terrenal no pasaron, sino que estas pasaron en medio del desierto, ya en medio de la congregación, en medio de la, hermano, donde ya estaba todo el desarrollo de la iglesia. Pero dice todavía, no murmuréis, esta ya la pusimos, va, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Eso está solo en un solo capítulo, mire, en un solo capítulo está esas 5 cosas: codicia, idolatría, fornicación, murmuración y provocación. Tentar al Señor. De todos estos estorbos, todo esto nos estorba para que el servicio al Señor sea agradable. Pero el libro de Hebreos nos da otra lucecita que dice: como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros con un corazón malo de incredulidad. Está hablando siempre del pueblo de Israel, ahora aplicándolo a la iglesia. Dice que nosotros no tengamos ninguno de nosotros tengamos un corazón malo. ¿Sabe qué? La incredulidad. Servir al Señor con incredulidad, hermano. Incredulidad. Que el Señor nos ayude, ¿va? ¿Cuántas van aquí? 3, 4, 5, 6, 7. Creo que hay una última, que esa es tremenda, hermano. Por eso le digo, cada una de estas cosas tenemos que revisarlas una por una. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Mire qué personajes se mencionan aquí. Han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaán, otro malvado, hermano. Y perecieron en la rebelión de Coré. Esta rebelión de Coré fue en medio del desierto, que también tenemos que revisarla. Entonces, y todo eso estorbó, hermano. Todo eso estorbó. Rebelión es de rebeldía. Entonces, mire, por lo menos en estos versículos que leímos, hay 8 cosas que yo no quiero, hermano, apresurarme y solo medio verlas, sino que quiero tomarme un buen tiempo. Que las podamos revisar. Hay 8 cosas: Egipto, codicia, idolatría, fornicación, provocación, es tentar a Dios, murmuración, incredulidad y rebelión. Esas 8 cositas que están ahí, hermano, nos dan más o menos un panorama por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Y déjenme hablar en estos minutitos que me quedan algunas cosas generales, bien generales, porque tenemos que ver cada una de ellas. Hermano, qué importante es que nosotros aprendamos a morir a nosotros mismos. ¿Cómo vamos? Mire, realmente, hermano, estamos luchando con todo esto. Usted también, pastor. Sí, hermano, estamos luchando con todo esto. Estamos peleando con todo esto, hermano. Usted revisa esto y usted se va a Gálatas capítulo 5. Tal vez lo colocamos ahí, Carlos. Tal vez, ayúdame ahí, papito, por favor. Cuando habla de
de lo de la carne. No sé si es el 20, el 20 por ahí, 5:20. Cuando dice que estas son las obras de la carne, hermano, usted va a ver esto. La gran mayoría de esto están allí. Las obras de la carne. Las obras de la carne, las obras de la carne. Dice ahora bien, las obras, gracias, las obras de la carne, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. ¿Qué más? Impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. De alguna manera esa hechicería, hermano, entra en todo eso de la idolatría. Enemistades, esa lo podemos poner en esta, mire, en rebelión, rebeldía, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales. Entonces, cuando vemos esto, hermano, estas son obras de la carne. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Para poder servir al Señor y que el Señor se agrade de nuestro servicio, debemos de morir a la carne. Debemos de matar la carne. Debemos de llegar a aquello que dijo Pablo, el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermano, para poder servir al Señor es necesario morir. Entonces, en el pueblo, en todo ese desfile, desde que salió de Egipto, hubo uno que no tuvo problemas con eso. ¿Quién cree usted que fue? Josué y Caleb. ¿Quién cree usted que fue ese que hubo uno que no tuvo problemas con eso? Moisés. Como dicen por ahí, ¿quién da más? Hubo uno que no tuvo problemas con ninguna de esas cosas. Oiga, la hermana, ¿por qué? ¿Sabe usted que en ese desfile iba un muerto? ¿Qué figura más hermosa esa para que nosotros entendamos? Mire, siempre predicamos, hermano, siempre predicamos. Incluso yo he predicado aquí en el púlpito: los únicos que pasaron a la tierra prometida de aquellos que salieron de Egipto fue Josué y Caleb. ¿Qué hombre es eso? Y gloria a Dios, es cierto. Pero hubo otro que pasó y que nunca tuvo problemas, y fue José. José nunca su corazón, mire, nunca su corazón estuvo en Egipto, porque él murió y pidió no ser sepultado en Egipto. Busquemos ese versículo para que mire usted que, hermano, qué importante es morir a esto. Vaya, si hay alguien que lo encuentra rapidito me dice, pero tiene que estar en Génesis 50, si no estoy mal. Génesis 50 creo que debe de estar, donde José les dijo, reúne a sus hermanos, les dijo: miren, yo voy a morir aquí, pero no quiero que yo sea sepultado aquí en Egipto. 50. Ok, voy aquí, 50:24. Leámoslo del 22, dice: José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. Vivió bastante. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, mire esto: José dijo a sus hermanos: yo voy a morir,
pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a José. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Nunca el corazón de José estuvo en Egipto. Él estuvo en Egipto, pero nunca Egipto se metió en su corazón. Qué importante esto, hermano. Hermano, mire, desarrollémonos en esta vida. Póngale pasión a su trabajo, a su empresa, a su negocio. Póngale. Pero que nunca su corazón se vaya a poner en esta tierra. Que siempre su corazón esté pensando: yo no soy de esta tierra, hay una morada celestial que me espera. Mientras yo tenga vida, yo voy a hacer todo aquí, yo me voy a desarrollar, yo me voy, pero yo no me voy a quedar aquí. Eso es José, hermano. Mire, ¿qué le faltó ganar a José en Egipto? ¿Qué le faltó? Ese tuvo todo. Tuvo una posición envidiable, hermano. El segundo al mando, era un hombre respetable. ¿Sabe qué se dice de José? ¿Sabe qué dice él mismo? Es que Faraón me tiene por padre, dice, hermano. Así dice él cuando manda a traer a su papá. Mira, ve y cuéntale a mi padre cuánta gloria me ha dado en Egipto. Hermano, que el Señor bendiga la obra de nuestras manos aquí en esta tierra y que nos haga fructificar grandemente. Que el Señor nos permita tener cosas grandes aquí, pero no nos vayamos a enamorar de Egipto. Nosotros no somos de aquí, hermano. Entonces, qué importante esa lección de José. José lo ganó todo en Egipto, pero nunca Egipto se le metió en el corazón. Él dijo: no, yo voy a quedar en Canaán. Nuestro Canaán, nuestra tierra prometida, viéndolo ya globalmente, es nuestra morada celestial, hermano. Entonces José murió. Y mire, hermano, ¿sabe que todos los hermanos de José fueron sepultados? En el momento que murieron los trasladaron a Canaán. Ellos tampoco. Ahí leí un versículo, hoy no recuerdo dónde está, pero un versículo que dice: y a José no dice, y los hermanos, los hijos de Jacob fueron sepultados en la tumba ahí que Abraham compró, pero José no. Ahí hay un versículo donde cuando él muere, donde dice que a José lo embalsamaron. No lo sepultaron, lo embalsamaron. Entonces, ¿cuántos años tuvo el pueblo cautivo en Egipto? Solo eso, hermano, nos quiebra la cabeza, ¿va? ¿Cómo pudieron conservar los huesos de José? 430 años. ¿Y cómo tuvieron que ir trasladando esa enseñanza? Mira, hay un mandato que tenemos que respetarlo. José no se va a quedar aquí en Egipto, sino que cuando el Señor nos saque de aquí, tenemos que llevar sus huesos. Y esa enseñanza no se tuvo que haber perdido. No se tuvo que haber perdido. Tal vez me van buscando ahí por Éxodo 12 cuando Israel sale y dice que Moisés tomó los huesos de José 430 años después. Hermano, ahí hay un mensaje claro. Cuando dice Pablo, el apóstol Pablo, cuando dice: nosotros no somos como los que no tenemos esperanza. Aquellos hermanos que han dormido al final al sonar la gran trompeta, al dar ese trompetazo final, al escucharse ese trompetazo final, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí hay una sombra de lo que hizo José. Cuando nos toque que irnos, los huesos de José se van a levantar. ¿Lo encontramos? 13, ¿va? Leámoslo, porque aquí es cuando él dio la orden. Y entonces lo embalsamaron. Pero en Éxodo capítulo 13, cuando el pueblo está saliendo de Egipto, vamos a ver, 13 ¿qué? Aquí tenemos capítulo 13. Voy a irme hasta abajo. Vamos a ver. Veamos desde el 18. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo en el camino del desierto hacia el Mar Rojo,
y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahí está saliendo, hermano. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará Dios. 430 años después, hermano, mire, se está leyendo esto. Y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Se lo llevaron. Moisés, a saber, hermano, cómo esa enseñanza se trasladó. Pero el punto es que Moisés sabía eso. Entonces cuando Moisés va a sacar el pueblo, no se olvida, dice: hey, llevémonos los huesos de José. Entonces José salió de Egipto y entró al desierto. Y para que no quede ninguna duda que José iba ahí, leamos lo que dice Josué, ya cuando entraron a la tierra prometida. Creo yo que está en el 24, en los últimos versículos. ¿Lo tenemos? Oiga eso, hermano, ahí ya conquistaron. Si no estoy mal, ese es Josué 24, es el último capítulo de ese libro. Bueno, lo que está diciendo, después de la conquista, dejemos registrado los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Entonces, José murió en Egipto, lo embalsamaron, 430 años de esclavitud, el Señor lo saca de Egipto, lo sacan a José de Egipto muerto, lo meten al desierto, y cuando ya habían conquistado todo, lo sepultan. Entonces todo ese recorrido del desierto lo hizo José. Y José nunca codició, nunca tuvo idolatría, nunca tuvo fornicación, nunca murmuró, nunca provocó a Dios, nunca actuó con incredulidad. En cambio fue un hombre de fe, que está dentro de los héroes de la fe, hermano, y nunca hubo rebelión en él. ¿Por qué? Porque él murió. Entonces, ¿cómo vamos a atravesar este desierto? Hermano, ahorita en lo espiritual, viéndolo desde un punto global, nosotros ya salimos de Egipto, estamos en la iglesia que tipifica el desierto, pero vamos camino a Canaán. ¿Cómo vamos a conquistar Canaán? ¿Cómo vamos a cumplir esa promesa, o que se va a cumplir esa promesa en nosotros? Hermano, hay que erradicar todo esto, hay que erradicar las obras de la carne en nosotros, y eso solo se puede con la obra del Espíritu Santo. Hermano, por eso el Señor Jesucristo decía: el que me quiera seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es, hay que morir. Otro versículo dice: el que pierda su vida, la hallará. Ahora, el que crea que está ganando su vida, o sea, el que esté vivo, al final va a perder. Entonces, ¿cómo el Señor quiere, hermano, que nosotros como hijos le sirvamos, pero que nuestro cuerpo esté muerto a la codicia, a la idolatría, a la fornicación, a la murmuración, a la provocación, hermano, a la incredulidad y a la rebelión? Entonces, qué importante es, hermano, entender esto. Señor, así como José atravesó el desierto y nunca hizo algo que desagradó al Señor. ¿Por qué? Porque él iba muerto. Entonces, le voy a leer un versículo y con esto nos vamos a despedir. Veamos lo que dice Romanos 8 acerca de esto. Quiero que veamos unos versículos. Romanos 8. ¿De qué manera podemos matar la carne, hermano?
Mire, en los huesos, dice la Biblia que en los huesos es donde está el espíritu de la persona. Es por ahí donde entra el espíritu humano. Entonces, si llevaron los huesos de José, quiere decir, de alguna manera ahí está tipificado el espíritu. Él iba muerto en carne, pero vivo en espíritu. Yo sé que tengo que darle los versículos, pero en Job hay un versículo, en el Job 3 creo que está un versículo que dice que por los huesos entra el espíritu humano. Y dice, cuando dice la Biblia que llevaban los huesos de José, de alguna manera es decir, él va muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. Y Romanos 8, hermano, nos habla mucho, hermano, de cómo nosotros debemos de hacer morir la carne. Quiero leer algunos versículos aquí. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Pero hay un versículo, hermanos, si hay alguien lo tiene ahí, que dice cómo nosotros le damos muerte a la carne. Y dice, ¿cuál es? Porque dice, algo así dice, y con una vida en el espíritu hacemos morir la carne. Yo creo que es más abajito, vamos a ver, yo que lo tengo marcadito aquí, vamos a ver, mire, 8:13, 8:13, porque si vivís conforme al espíritu, o conforme a la carne, perdón, habréis de morir. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo se mata la carne? Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pero mire, hermano, ¿cómo vamos a hacer esta travesía que hizo José? ¿Cómo la vamos a hacer nosotros ahora? ¿Cómo vamos a hacer esa travesía de pasar el desierto y sin murmurar, sin idolatría, sin fornicación? Hay que morir a la carne, hay que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo hacemos para hacer morir las obras de la carne? Hay que atender los apetitos del espíritu. Entonces, mire, hermano, a veces nos equivocamos que cuando la Biblia habla de espíritu solo se está refiriendo al Espíritu Santo. Perdóneme. Hay versículos como los que leímos ahorita que no habla del Espíritu Santo, sino que habla del espíritu humano. Nosotros tenemos dos fuerzas dentro de nosotros, y es la fuerza de la naturaleza caída, que es la carne, y la fuerza del espíritu, que es el espíritu. Hermano, el espíritu es algo eterno. La carne usted sabe que muere. Todo alma que pecare morirá, pero el espíritu no. El espíritu es algo eterno. El espíritu es lo genuino de Dios que está en nosotros. Entonces, los apetitos del espíritu son en contra los apetitos de la carne. Por eso es que el Señor dijo alguna vez, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Es que lo que nos pide el espíritu, hermano, dentro de nosotros, no crea que es los placeres de este mundo. ¿Sabe qué nos pide el espíritu? Que oremos, que nos congreguemos, que adoremos al Señor, que escuchemos algo que alimente el espíritu. Eso nos pide el espíritu. Los apetitos del espíritu en nosotros es comunión con Dios, oración, adoración, que nosotros estemos cerca. Esos son los apetitos del espíritu. En cambio, la carne no, hermano. A la carne no le gusta orar. El apetito de la carne son otras cosas que van en contra del espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a matar la carne? Dejándola de alimentar. Lo que no se alimenta se muere. ¿Cómo vamos a dejar de alimentar la carne? Alimentando al espíritu. Mientras más alimentamos al espíritu, el espíritu nuestro se fortalece
Y como estamos alimentando el espíritu, nuestra carne se debilita. Y si nosotros perseveramos en alimentar nuestro espíritu, así como está usted ahorita no estamos comiendo baleadas ni nada, pero sí estamos comiendo un pan del cielo. ¿Qué estamos haciendo? Alimentando el espíritu. Ahorita nuestro espíritu se está dando un buen banquete. Cuando venimos a la casa del Señor, nuestro espíritu se alimenta. Podríamos estar en otro lado, hermano. Ahora mismo podríamos estar alimentando la carne. Pero ¿qué estamos haciendo? Alimentando el espíritu. ¿Para qué? Para que se muera la carne. Entre más alimentemos nuestro espíritu, nuestra carne se debilita. Y cuando nuestra carne se debilita, todas estas cosas van a morir en nosotros. Y al morir en nosotros todas estas cosas, vamos a poder darle un servicio agradable al Señor. Hermano, y vamos a llegar a nuestra Canaán. Vamos a llegar a nuestra Canaán, que es nuestra morada celestial. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a agarrar uno por uno, hermano. Vamos a agarrar qué problemas tenemos cuando Egipto no ha salido de nosotros. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Qué problema es la codicia que puede haber en nuestro corazón, por el cual, hermano, estorba nuestro servicio al Señor? Pero hoy hemos entendido que queremos ser como José. Queremos atravesar ese desierto como José. José es un ejemplo que nosotros debemos de tomar. Por eso, hermano, hay que hacer morir la carne. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por este pensamiento que estamos desarrollando. Gracias por ponernos en nuestro corazón esta palabra. La queremos, Señor, entender más. Queremos, Señor, poder concebir toda esa enseñanza que hay en tu palabra, para que podamos llegar a donde tenemos que llegar, a nuestra Canaán. Así como este hombre que murió con la esperanza de que un día el pueblo iba a ser sacado de Egipto, así con esa proyección profética queremos vivir nosotros, sabiendo que no somos de Egipto, no somos de esta tierra. Como dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía. Y en el nombre de Jesús, para poder transitar como a ti te agrada, Señor, para poder nosotros llegar a la tierra prometida, es necesario que muramos a la carne. Ayúdanos que se muera en nosotros toda obra de la carne. Por eso queremos disfrutar cada vez más los alimentos espirituales, el verdadero alimento, la verdadera comida, la verdadera bebida. Señor, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, mi comida es hacer la voluntad del Señor. En el nombre de Jesús, que podamos comernos tu voluntad, que podamos, Señor, alimentarnos con hacer tu voluntad. Y eso va a hacer que toda obra de la carne en nosotros se muera, que toda obra de nosotros de la carne, Señor, no fructifique, y que podamos avanzar agradándote a ti. Que nuestra vida, que nuestro servicio sea para agradarte. En el nombre poderoso de Cristo dejamos esta palabra en cada corazón, Señor, y que tú sigas obrando en nuestras vidas por medio de nuestras palabras, por medio de esta palabra que ha sido impartida hoy. Señor, llévanos con bien, bendición a nuestros hogares, aparta de nosotros todo peligro, todo aquello que quiera dañarnos, Señor, que tú nos cubras, nos lleves con bien a nuestros hogares, y que podamos seguir, Señor, siendo bendecidos por tus pensamientos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde, amado. Que Dios le bendiga y le lleve con bien.